Bienvenido a una introducción a los enteros. Los objetivos de este video son definir el conjunto de enteros, comparar enteros usando símbolos de desigualdad, definir el valor absoluto de un entero y luego determina lo contrario de un número entero. Los enteros son los números que pertenecen al siguiente conjunto. Puede pensar en este conjunto como números enteros combinados con números enteros negativos distintos de 0. Recuerde que los números enteros son 0, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, si incluimos el negativo de los números enteros distintos de 0, incluiríamos negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, y así sucesivamente, y este es el conjunto de enteros. Entonces, si se pregunta por qué deberíamos hablar de números enteros negativos, hay muchas aplicaciones de la vida real para números negativos. Por ejemplo, ¿alguna vez ha retirado su cuenta corriente? Por ejemplo, si su saldo es de $50 y usted escribe un cheque por $70, usted se gastaría más de $20. Por lo tanto, es mejor representar esa cantidad como $20 negativos porque es dinero que debe. ¿Qué pasa cuando recibe el estado de cuenta de su tarjeta de crédito por correo? No aparece como un número negativo, pero realmente debería serlo porque si tiene un saldo de tarjeta de crédito de $350 realmente debe ese dinero. Por lo tanto, estaría mejor representado por $350 negativos que debe. O si ves un partido de fútbol, y un equipo de fútbol pierde 4 yardas en una jugada, podrías usar 4 yardas negativas para representar el resultado de esa jugada. Hablemos de comparar enteros. Podemos comparar enteros usando cualquier notación de desigualdad. Leemos enunciados de desigualdad de izquierda a derecha justo cuando lees una oración. Leeríamos que A es menor que B. Y si se invierte el símbolo de desigualdad, tendríamos que A es mayor que B. Recuerde que si piensa en esto como una boca de cocodrilo, al cocodrilo le gusta comer el número más grande. Entonces, al intentar comparar números enteros, a menudo es útil trazarlos en una recta numérica porque los números más grandes siempre están a la derecha, y los números más pequeños siempre a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si queremos comparar digamos 5 a negativo 3. Bueno, aquí es positivo 5 y aquí es negativo 3. 5 es mayor que negativo 3 porque 5 está a la derecha del negativo 3. Recuerde, esto es equivalente a decir que negativo 3 es menor que 5. Observe cómo la desigualdad apunta al 3 negativo en ambos casos o se abre hacia el 5 en ambos casos. Echemos un vistazo a algunos ejemplos más de estos. Queremos comparar los siguientes enteros usando menor que o mayor que. Entonces, avancemos y tracemos estos dos en la recta numérica. Tenemos 3 negativos aquí, 4 positivos aquí. Entonces sabemos que dado que 3 negativo está a la izquierda de 4 positivo, 3 negativo es menos que positivo 4. Para el siguiente ejemplo, queremos comparar 3 negativo y 6 negativo. Aquí es negativo 3. Aquí es negativo 6. Comenzamos aquí con el negativo 3. El negativo 3 está a la derecha del negativo 6, por lo tanto, el negativo 3 es mayor que el negativo 6. Ahora, hablemos del valor absoluto. El valor absoluto de un número es una distancia numérica desde 0. Y la distancia siempre es positiva. Si se sube a su automóvil, y maneja de la casa a la escuela o de la escuela a la casa, en ambos casos la distancia es positiva. Así que también puedes pensar de esa manera. Y usamos nuestra barra vertical para representar el valor absoluto. Entonces, aquí vamos a determinar el valor absoluto de 5 positivo. Bueno, positivo 5 es 5 unidades de 0, por lo que es igual a positivo 5. Bueno, el valor absoluto de negativo 5, aquí es negativo 5. Bueno, la distancia de 5 a 0 negativo también es de 5 unidades, por lo que estos dos números tienen el mismo valor absoluto. Y de nuevo, observe que el valor absoluto de positivo y los enteros negativos siempre serán positivos. Sigamos adelante y hagamos un par de comparaciones más usando menor que, mayor que o igual. Para hacer esto, recomiendo evaluar primero el valor absoluto. El valor absoluto de 5 negativo es 5 porque 5 negativo es 5 unidades de 0. Entonces realmente comparando 5 positivo y 4 positivo bueno, por supuesto, sabemos que 5 es mayor de 4, entonces usamos la misma desigualdad para comparar el valor absoluto de 5 negativo y 4 positivo. Para el segundo ejemplo, el valor absoluto de 3 negativo sería 3. El valor absoluto de 6 negativo sería 6. Sabemos que 3 es menor que 6, por lo que utilizamos la misma desigualdad para comparar estos dos valores absolutos.
Ahora, hablemos de un tema más. Los opuestos son dos números que tienen la misma distancia desde cero. Entonces, lo opuesto a 4 positivo, cualquier número sería a la misma distancia de cero, o, eso sería negativo 4. Ambos son 4 unidades de cero. El opuesto de 7 positivo sería, por supuesto, entonces 7 negativo. Entonces, cuando se nos pide que encontremos lo opuesto a 5 negativo, podemos ver desde la recta numérica que va a ser positivo 5. Una cosa que quiero señalar aquí es que para los dos primeros ejemplos acabamos de tomar el opuesto o negativo del número dado, por lo que podríamos decir que el opuesto del negativo 5 es el negativo. U opuesto al negativo 5 que nos da un 5 positivo. Y eso es un poco confuso, pero de nuevo puedes pensar en eso como lo opuesto a negativo 5 es igual a positivo 5. Y eso es importante de reconocer porque a veces cuando trabajas a través de sus problemas encontraremos un doble negativo o lo opuesto a un negativo. En el último ejemplo, lo opuesto a negativo 2, por supuesto, sería positivo 2. Pero nuevamente, solo revisando esta notación aquí podríamos escribirla ya que lo opuesto a negativo 2 es igual a positivo 2. Pero si estás pensando, ¿por qué no puedo cambiar el signo para determinar lo contrario de un entero dado? Entonces puedes, como vemos aquí. Pero nuevamente, veremos esta notación aquí ocasionalmente, por lo que es importante reconocer que esto sería positivo 5 y esto sería positivo 2. Iremos y nos detendremos aquí para este video de introducción. Espero que hayas encontrado esto útil.